Listo, pues son las 7:06. Contador Javier, ¿le parece si comenzamos? Sí, adelante. Sí, ok. Alma, adelante. Perfecto, buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta conferencia. Agradecemos mucho su asistencia y su puntualidad, por supuesto. A los ponentes también les agradecemos mucho su presencia. Bueno, pues esta conferencia es acerca de los impuestos de la Ciudad de México, que son los aspectos relevantes. Nuestros ponentes son los integrantes de la Comisión de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México, Asociación Civil. Bueno, pues vamos a leer la lectura, la semblanza de cada uno de nuestros ponentes. Adelante, Miriam, por favor. Ok, muchas gracias, Alma. Buenas noches, chicos. Pues sí, como comenta Alma, muchas gracias a esta comisión del colegio que nos da la oportunidad de tenerlos hoy aquí en una sala de la Universidad de Londres, dándoles esta conferencia que sabemos que será de gran utilidad para su formación. Y como comentaba mi compañera, vamos a leer las semblanzas curriculares de nuestros ponentes. Bueno, primero voy a presentarles, seguramente muchos de ustedes se ubican perfectamente, al contador público certificado Francisco Javier Sánchez Hernández. Él es egresado de la ESCA-Tepepan y es director general de Sánchez Quío y Asociados. Su experiencia profesional ha sido auditor con registro en AGAF, en el IMSS, en Infonavit, en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Ha sido también asesor en consejos de administración de fondos de inversión, compañías de desarrollos inmobiliarios y fondos cinematográficos internacionales. Y también se ha desarrollado como comisario en compañías del sector bancario. Tiene varias publicaciones, como retención del impuesto sobre nómina del Estado de Yucatán, impuestos predial del inmueble en el proceso de construcción, normativa contable en el dictamen de la Ciudad de México y Estado de México, norma de control de calidad contra acoso, evidencia y documentación de auditoría NIA 500, diferencias normativas de auditoría y revisiones, informe de contadores públicos para efectos de estímulo fiscal en producciones cinematográficas. Y tiene una amplia experiencia como docente, impartiendo materias a nivel licenciatura y algunos seminarios. Y también es integrante y socio, actualmente presidente de la Comisión de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México, y también ha sido asesor en la Comisión de Auditoría del Desarrollo, socio del Instituto Mexicano de Auditores Internos y socio del Colegio de Contadores e Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Agradecemos muchísimo la participación del contador Francisco Javier. También les voy a leer la semblanza del contador José Eduardo Beristain Martínez, contador público. Él tiene más de 30 años de experiencia en el área de la contaduría pública, posee amplia experiencia en impuestos federales, contribuciones locales, seguridad social, auditoría y contabilidad. Se incorporó en 1984 al despacho, iniciando en el área contable y pasando al área de auditoría en 1983. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios en la maestría en impuestos internacionales en la Universidad Panamericana y en 1999 fue nombrado socio de Rivero y Olivares Contadores Públicos. Es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos de México, AC. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Contribuciones Locales del CCPM. Tiene amplia experiencia en diversas industrias como la automotriz, de servicios, inmobiliarias, de producción, entre otras, y actualmente dirige una de las áreas de auditoría. Está certificado para la emisión de dictámenes ante las siguientes instituciones: el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y el Estado de México y de Guerrero. Y adicionalmente se desempeña como comisario en algunas de las empresas que la firma audita y como expositor en eventos técnicos que la firma organiza para sus clientes, así como en el Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Agradecemos también mucho la participación del contador público José Eduardo Beristain Martínez. Y muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a usted. Y también les voy a leer la semblanza de
Un segundito. El contador público Adrián Omar Nájera Reynosa, él es egresado de la ESCA, de la unidad de Santo Tomás. Su experiencia profesional es consultor compliance de fiscal en Science Grant Thornton y es asesor compliance en Science Grant Thornton. Ha publicado un artículo de devolución y compensaciones de contribuciones locales en entidades federativas sujetas a dictamen. Y bueno, es integrante y socio de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México. También ha sido expositor en algunos talleres, como el taller de contribuciones locales y en actos relevantes en el llenado del dictamen de la Ciudad de México. Y de igual manera, agradecemos muchísimo tu presencia y participación, contador Adrián Omar Nájera Reynosa. Muchas gracias, Miriam. Pues ahora sí, le dejo los micrófonos a nuestros expertos para que puedan darnos la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Por ahí creo que nos faltó la semblanza de Verónica Luis, ¿no? Que es una de las ponentes Sí, con la que ¿ya cerramos está? el caso práctico. Sí, ya llegó. Es que no la ubico todavía, pero voy a leer su semblanza. No sé si se va a conectar después o se va a unir. Probablemente, sí, de hecho está contemplada para cerrar la ponencia porque ella trae un tema importante que es el caso práctico que preparamos para ustedes. Perfecto, entonces voy a leer su semblanza, contador, si me lo permite. También contaremos, chicos, con la participación de la contadora pública, Verónica Luis Mojica. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional y asociada de Taxpertise. Y es gerente senior de Deloitte. Ha publicado reformas fiscales en contribuciones locales, en Veritas Online y Veritas Revista. Como actividad docente se ha desempeñado como profesor de informática contable, de contabilidad básica y tratados internacionales en la Escuela de Contabilidad y Administración Pública. De igual manera es socia y coordinadora de cursos de contribuciones locales del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Y pues esas han sido sus actividades de la contadora pública, que se unirá más tarde con nosotros, chicos, para darles un caso práctico. Ahora sí, contador. Ok, gracias, muy amables. Pues en nombre del Colegio de Contadores Públicos de México y en particular de la Comisión de Construcciones Locales, la cual presido, quiero hacer una pequeña reseña muy importante para nosotros. Nosotros somos una comisión relativamente nueva en el colegio. Esto es nuestro segundo bienio. Consideramos como parte fundamental del colegio separar los impuestos de los federales con los locales, porque requieren mucho análisis y estábamos integrados a una comisión fiscal que analizaba los impuestos como un todo. El hecho de separarnos como una comisión distinta, pues ha permitido especializarnos mucho, analizar los impuestos no solamente los de la Ciudad de México, Estado de México, que por obvias razones geográficas y de dimensiones tienen mayor impacto. Hemos hecho como comisión una labor muy importante porque conformamos un grupo multidisciplinario entre abogados, contadores, y es una comisión dinámica y que afortunadamente pues ya hemos realizado mucho trabajo de publicaciones y a través de toda esta dinámica pues hemos hecho una gran labor. Y actualmente en coordinación con Eduardo, que es el vicepresidente, pues hemos preparado este trabajo que consideramos importante. Para nosotros es fundamental transmitir la labor principalmente del colegio, pero también de la comisión, para que los estudiantes tengan un referente y que hay otras alternativas, otras disposiciones fiscales de importancia y que son muy relevantes, ¿no? Yo doy la bienvenida y agradezco a la universidad que nos permita hacer este trabajo conjunto.
y esperemos que no sea el último y que sea el primero de muchos. Pues bueno, doy paso a Eduardo con la Ciudad de México, primero es Adrián con Ciudad de México, también viene Eduardo con Estado de México y cerramos con Verónica, que nos preparó un caso práctico. Adelante, Adrián. Muchas gracias, Javier. Bueno, les comparto el material mientras listo. ¿Me podrían ayudar diciéndome si lo ven, de favor? Está bien, Adrián. Perfecto. Todo en orden, Adrián. Sí se ve. Muy bien, bueno, pues más que nada darles la bienvenida ya después del gran preámbulo que nos dio Javier. Espero que estén todos muy bien y que estén soportando este gran frío que está pegando aquí en la Ciudad de México. Y vamos a dar paso, bueno, al primer tema, que es de impuestos de la Ciudad de México. Vamos a platicar brevemente, pero conciso, varios temas de los que son más importantes, por así decirlo, dentro de este código que regula la Ciudad de México, que lleva por nombre Código Fiscal de la Ciudad de México. Bien, aquí tenemos bastantes impuestos. Sin embargo, ¿cuáles son los sujetos de estos impuestos? Como en todos los casos, pues son aquellas personas físicas y personas morales que estén en algún supuesto que marca el código. Esto lo podemos encontrar en el artículo 8 de dicho código. Aquí tenemos como segundo punto el domicilio fiscal. ¿Por qué es importante delimitar esta parte del domicilio fiscal en estos temas de impuestos locales? Bien, porque estos impuestos locales están delimitados por una región. En este caso, pues como bien menciona el nombre del impuesto, son locales y pertenecen a algún estado, o en este caso a la Ciudad de México. El domicilio fiscal se podría dividir en dos rangos, que son las personas físicas y personas morales. En el caso de personas físicas, tenemos cuando se trata de algún local, ese será el principal asiento comercial. Más bien, si sea su principal asiento comercial, ese será el domicilio fiscal. Cuando se esté en una vía pública el negocio de esta persona física, es decir, que se encuentre sobre la avenida, pues no podemos dar como domicilio fiscal que se encuentra sobre Avenida Reforma, ¿no? Enfrente de Caballito. Entonces, para este caso, el domicilio fiscal será sí, si me escuchan, me está apareciendo algún aviso. Sí, ¿verdad? Se está perdiendo un poquito el audio. A ver. Hola, hola, ¿bien todo? Sí, parece que te escuchamos mejor, Adrián. Perfecto. Ya está mejor, Adrián. Bueno, me quedé en lugar donde estén los bienes sujetos a impuestos. Este caso aplica directamente para aquellas personas que estén sujetos al pago de impuestos relativos a bienes inmuebles, es decir, el impuesto de predial o el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Entonces, el domicilio fiscal va a estar sujeto a donde se encuentre el bien. Es decir, si vendemos una casa que está en la delegación Gustavo Madero, bueno, pues el domicilio fiscal va a estar en esa situación, ¿no? El último punto, tenemos lugar de la Ciudad de México donde se realicen principalmente las actividades. Es decir, pues yo soy una persona que tengo actividades dentro de la Ciudad de México, pero realmente mi corporativo, por así decirlo, más bien mi administración se encuentra fuera de la Ciudad de México, pero mando trabajadores a laborar dentro de la Ciudad de México, entonces estaré sujeto al pago del impuesto sobre nóminas en este caso, ¿no? En el caso de personas morales, en el punto A tenemos, en el inciso A, perdón, lugar donde se establezca la administración. Bueno, ese es donde tenga mi administración, ese va a ser mi domicilio fiscal. B, si la administración está fuera de la Ciudad de México, que es lo que les comentaba hace un rato, será lugar en Ciudad de México donde se realizan las actividades. Mismo caso, mi corporativo, en este caso, como es una persona moral, se encuentra fuera de la Ciudad de México,
mando trabajadores, entonces mando trabajadores a Gustavo Madero o a Coyoacán, entonces en ese caso va a ser el domicilio fiscal. Y empresas fuera de Ciudad de México, en lugar donde establezca sucursal y agencia. Bueno, en este caso pues ya tenemos una sucursal y agencia de mi corporativo, entonces ese va a ser el domicilio fiscal. Y tenemos como un punto bastante importante para el caso de cuando se vaya a dictaminar, que menciona que cuando un propietario tenga 2 o más inmuebles dictaminables, es decir, que la persona esté sujeto a presentar dictamen y tenga varios bienes, entonces el contribuyente tendrá que notificar solo uno como domicilio fiscal. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Aquí tenemos los sujetos, más bien los hechos jurídicos a los que está obligado a pagar el contribuyente. Entre algunos impuestos tenemos adquisiciones de inmuebles, el impuesto predial, el impuesto sobre espectáculos, el impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, el impuesto sobre erogaciones de juegos y apuestas, el impuesto sobre nóminas, impuestos sobre tenencia y el uso de vehículos, el impuesto sobre hospedajes y un último que viene bastante importante, que es el impuesto sobre la venta final de bebidas de contenido alcohólico. Y también tenemos otra parte que son los derechos, entre los que destacan el derecho por suministro de agua, el derecho por construcción y operación hidráulica y o tomas de agua, así como las licencias de fraccionamientos de inmueble, y se me ocurre otro, el derecho por descargas a la red de drenaje. Y bueno, en derechos pues tenemos una infinidad de derechos. Por ejemplo, cuando vamos a obtener nuestra acta de nacimiento, ya sea en la maquinita, pues estamos pagando un derecho por poder imprimir nuestra acta de nacimiento, ¿no? Y entre otras contribuciones, pues tenemos la contribución por inmuebles beneficiados directamente de obras públicas. Es decir, si yo tengo mi negocio sobre Reforma, volvamos a poner el ejemplo, y ponen un corredor muy bonito, ponen árboles, o ahora en Navidad hacen una construcción bastante llamativa, bueno, pues estará beneficiando directamente al negocio, entonces estarán sujetos a esta contribución. Pasamos a un tema bastante importante que es la introducción, por así decirlo, a quienes son sujetos al dictamen. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 58, perdón, del Código Fiscal de la Ciudad de México. En el primer caso que tenemos para que esté obligada alguna persona a dictaminar es el impuesto del predial. En este caso, cuando el valor catastral de inmuebles no habitacionales, es importante esta parte, que no sean habitacionales, que se dediquen a otra cosa menos a habitacionales, ya sean negocios, que sea individual o en su suma de varios, sumen un valor catastral mayor a 29.510.963 pesos en cualquier bimestre del año anterior que dictamina. Es decir, si yo tengo 3 inmuebles que de valor catastral cada uno tiene 10 millones, la suma va a ser 30 millones, entonces ya se estaría obligado a presentar este dictamen, ¿no? Tenemos también el siguiente supuesto, que es el del impuesto sobre nóminas, y en este caso, cuando en un ejercicio anterior se tenga un promedio mensual de 150 empleados o más, se estará obligado a presentar el dictamen. Esta parte es muy importante porque bien menciona el código que es en el año de calendario anterior. Entonces, si por ejemplo ahorita estamos en 2020, vamos a cerrar 2020, entonces si en 2020 tenemos 150 empleados o más en promedio durante el ejercicio, entonces estaremos obligados a presentar el dictamen 2021. Okay. El tercer supuesto que tenemos es el impuesto sobre hospedajes, en el cual si tenemos ingresos por servicios sobre hospedaje mayores a 11.370.000 en el año a dictaminar, se estará obligado a presentar dictamen. Como pueden observar, hay una diferencia en relación al anterior punto, porque en este caso sí se consideran los ingresos del ejercicio en curso. Es importante ver esa diferencia para en caso de que tengamos alguno de estos casos, pues ver cómo analizar estos tipos, ¿no? Ok, otro supuesto es el consumo de agua, y en el consumo de agua se estará obligado a presentar el dictamen por 1 o más tomas cuando se consuman más de 1,000 metros cúbicos de agua bimestral en promedio en el año calendario anterior a que se dictamine.
Es igual el que menciona que es en el año calendario, anterior a aquel que se dictamine. Y como último supuesto tenemos el derecho a las redes de drenaje. A ver, ¿no? Se escucha algo de ruido. Listo, creo que ya. En este caso, los contribuyentes que hayan utilizado agua proveniente de diferentes fuentes a la proporcionada por el sistema de aguas de la Ciudad de México y este líquido se haya descargado en la red de drenaje de la Ciudad de México, bueno, pues estará obligado a presentar dictamen por este impuesto, ¿no? Más bien por este derecho, perdón. Igual, bueno, si llegaran a tener una duda hasta aquí, con gusto las vamos atendiendo. Si no, hasta el final, como guste. Bien, pasamos a otro tema que es la contabilidad en la Ciudad de México. Como bien saben, pues las legislaciones federales nos obligan a llevar en registros contables nuestras operaciones de diario, nuestros libros de mayor. Igual, bueno, también entre otras legislaciones, el Código de Comercio y pues las normas de información financiera. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, aparte de que nos obliga, hay dos supuestos muy importantes para el caso de dos impuestos, que es el caso del impuesto sobre nóminas y el impuesto sobre hospedaje, que ahorita vamos a ver específicamente qué es lo que menciona el código. En el artículo 56 menciona, en el caso del impuesto sobre nóminas, en su inciso F, que se deberá llevar un registro acorde con sus sistemas de contabilidad, en el que se consignarán tanto el monto de las erogaciones realizadas para remunerar el trabajo personal subordinado en la Ciudad de México, como los conceptos por los cuales se efectuaron tales erogaciones. Bueno, este punto es bastante importante porque en caso de que el contribuyente llegara a ser sujeto a presentar dictamen, se deberá atender a estas regulaciones del código. Es decir, si tenemos sueldos y salarios, entonces deberá ir especificado dentro de nuestra contabilidad que estas erogaciones que se están realizando pertenecen a sueldos y salarios. Es decir, debe estar detallado sueldos, salarios, prima vacacional, horas extras, prima dominical, para en caso de que queramos amarrar en el dictamen, por así decirlo, amarrar las cifras, pues sea más sencillo para nosotros y también en caso de que la autoridad nos llegara a requerir la información, también sea digerible para ellos y evitar una contingencia, ¿no? Aquí también nos pone un plazo de cumplimiento con este punto, la autoridad, el cual menciona que esta contabilidad no deberá exceder de un plazo de 45 días naturales a partir de la fecha de presentación del aviso de inscripción al padrón de impuestos sobre nóminas o de la fecha en que se realice el primer hecho generador del impuesto. Es decir, a lo mejor yo como contribuyente, como patrón, me fui a dar de alta, pero no pago nómina hasta después de 6 meses. Entonces el hecho generador va a ser hasta después de 6 meses, empieza a contar esos 45 días naturales que nos menciona este código. Apagaste el micrófono, Adrián. Listo, creo que ya. Muy bien. Sí, creo que me quedé en el inciso G. Les mencionaba que en este punto es el otro supuesto que les mencionaba del impuesto sobre servicios de hospedaje, en el cual también se deberá desglosar qué pertenece a este tipo de servicio. Es decir, cuando vamos al hotel, nosotros pedimos nuestra factura, en el cual nos desglosan servicio de hospedaje, quizás servicio de mantenimiento, servicio por que me tomé una Coca-Cola del frigobar o quizá usé el restaurante. Entonces nos deben detallar esos conceptos. Igual nosotros como contribuyentes debemos registrar esos ingresos detalladamente. ¿Esto por qué? Para evitar contingencias igual con la autoridad. Porque en caso de alguna revisión y si no está detallado y todo lo mandamos a servicio de hospedaje, entonces la autoridad nos puede fincar un impuesto sobre el total de servicios, como lo tenemos registrado en contabilidad de servicios de hospedaje, y cuando realmente pues no todo es servicio de hospedaje, ¿no? Igual aquí nos delimita un plazo,
que es de 45 días a partir de que nos dimos de alta al padrón, o en su caso también de que se realice el primer hecho generador del impuesto. Y como por último punto, en este artículo 56 nos menciona el inciso H de la obligación del contribuyente de mantener esta contabilidad, ¿no? Y nos menciona que esta contabilidad la tendremos que mantener en el domicilio fiscal que hemos venido señalando, ubicado en la Ciudad de México durante el periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de presentación de la última declaración o de que realizó el pago de la contribución, de que se trate en su caso. Perfecto. Bien, pasamos a las infracciones y sanciones relacionadas con la contabilidad. Es decir, bueno, ¿qué es lo que nos menciona el código en su artículo 475? Que a quien cometa las infracciones que a continuación se señalan, relacionadas con la contabilidad, se le impondrán las multas siguientes. Es por eso que es bastante importante llevar nuestros registros contables, tenerlos tanto físico como, pues, yo creo que en la actualidad es de mayor importancia tenerlos electrónicamente, presentes en caso de alguna visita domiciliaria por parte de la autoridad o que nos llegaran a requerir para evitar algún tipo de contingencia e infracción con la autoridad, que van desde 9.859 a 19.723 por no llevar algún libro o registro especial que establezcan las disposiciones fiscales. Este registro especial, que es lo que estamos viendo, relativo al impuesto sobre nóminas y al impuesto sobre hospedaje. En el segundo punto, 2.366 a 5.321.50 pesos por no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos o inexactos o hacerlos fuera del plazo respectivo. Aquí mencionan ya el plazo que hemos estado viendo, que son los 45 días naturales. Y en el tercer punto, de 11.830 pesos a 31.548 por no conservar la contabilidad a disposición de la autoridad por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales, que como vimos en la lámina anterior, pues son de 5 años, ¿no? Y pasamos a la parte del dictamen. Aquí, a ver, espérame. Para que podamos presentar un dictamen, necesitamos de un contador público dictaminador, así lo menciona el Código Fiscal de la Ciudad de México. Pero ¿cómo se puede llegar a ser un contador público dictaminador? Muy bien, pues primero lo que se tiene que llegar a hacer es unirse a un colegio que esté asociado con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, como es el caso del Colegio de Contadores Públicos de México. Una vez inscrito, pues tenemos que cumplir con la norma de desarrollo profesional continuo, el cual pues no es más que estar en constante actualización, asistir a cursos para estar, como así menciona, actualizado en estos casos de dictaminación e impuestos y contabilidad. Y una vez cumplida con esta norma, se deberá obtener una constancia en el cual nos menciona que hemos cumplido con esta norma, que hemos obtenido el puntaje que se necesita. Y esta constancia se presenta ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y nos damos de alta. Entre otros datos, pues piden una identificación oficial, nuestro título y ahorita se me está pasando, bueno, nuestra cédula profesional. Nuestra cédula profesional para que nos den de alta en este padrón de contadores públicos dictaminadores. Esto se debe realizar cada año y el periodo para llevar a cabo este trámite es de enero a marzo. Una vez cumplido con este registro, bueno, pues ya nosotros somos contadores públicos registrados. Aquí es importante mencionar que una vez registrado no deben pasar más de 2 años sin presentar un dictamen, porque en caso de que se llevara a cabo este supuesto, pues el registro se cancela, ¿no? Se cancela y ya tendremos que volver a realizar todo el trámite para poder volver a dictaminar. El dictamen se presenta primero que nada, bueno, el dictamen se presenta en una plataforma por internet
que se llama CIPREDI, que es el Sistema de Presentación de Dictamen para la Ciudad de México. Entonces, este CIPREDI nos da la opción de presentar lo que es el aviso de dictamen y el dictamen. El aviso de dictamen se presenta más tarde el 15 de marzo de cada ejercicio en que se vaya a presentar el dictamen. Asimismo, si es la primera vez que se va a presentar este aviso, se deberán indicar qué impuestos se van a dictaminar. Si ya es el segundo o tercer año, ya estos impuestos pues ya los tiene por default el sistema, entonces ya no es necesario indicar qué impuestos son los que se van a dictaminar. Solo en caso de que se agregue a otro impuesto, bueno, en estos casos pues sí, se deberá actualizar este aviso, ¿no? Este aviso se deberá presentar primero que nada por el contribuyente o representante legal y tendrá que tener el visto bueno y ser enviado por el contador público registrado. Entonces, para estos casos, ¿cómo es? El contribuyente tiene un usuario y una contraseña para accesar al sistema, y también el contador público tiene otro usuario y otra contraseña. Entonces el contribuyente está obligado a llenar estos campos que vienen dentro del sistema, y el contador público está obligado a revisar que cumpla con lo establecido, ¿no? Dentro del dictamen existen dos tipos. El tipo obligado que se lleva a cabo cuando ya, como vimos, que cae en algún supuesto de algún impuesto que excede. Entonces, en estos casos, pues el contribuyente está obligado a presentar el dictamen. Y otros casos es opcional. Estos casos se da cuando el contribuyente quiere cumplir con algún beneficio, por así decirlo, con el fisco o con sus partes relacionadas, ¿no? En este caso, hay impedimentos para el contador público dictaminador. ¿Cuáles son estos impedimentos que otorga, bueno, que pone el Código Fiscal de la Ciudad de México? Son los que más destacan son estos, que son los que más puede llegar a darse: que sea pariente consanguíneo o civil en línea recta, haber sido director o miembro del Consejo de Administración, haber sido comisario de la compañía, en este caso, haber sido arrendador o arrendatario del inmueble objeto del dictamen, esto para el caso de impuesto de predial, perdón, o haber ingerido en la economía del negocio del contribuyente, llámese ser contador, haber dado una opinión, economista, cualquier tema que tenga que ver con las finanzas de la compañía, o en este caso haber condicionado los honorarios en función de los resultados de la auditoría. Eso quiere decir que si sale, por ejemplo, una opinión limpia, yo te voy a pagar tanto. Si sale una opinión con salvedades, yo te voy a pagar menos. Entonces, en estos casos, el contador pues debe decir que no a presentar el dictamen, porque, bueno, se están condicionando sus honorarios para presentar este dictamen, ¿no? Y bueno, vamos a ver el texto del dictamen fiscal de la Ciudad de México. Más o menos, bueno, este dictamen debe estar basado en las normas de información de auditoría, el cual tiene una estructura parecida a esta que vemos del lado izquierdo de la pantalla, que ya debe llevar un título de destinatario, una opinión del auditor, entre otras cuestiones: el fundamento, otra información, responsabilidad con relación a los estados financieros, responsabilidad del auditor con relación a estados financieros, nombre del auditor, firma, domicilio y firma. Esto es para estados financieros, pero que se replica para el informe que nos pide el Código Fiscal de la Ciudad de México con relación al dictamen. ¿Cuáles deben de ser? Que debe estar bajo protesta de decir verdad, que cumple con las normas de auditoría y con las reglas de carácter general de la Secretaría. Estas reglas de carácter general son emitidas anualmente y traen el procedimiento que se debe realizar para poder presentar este dictamen. El manifiesto, que es el proceso de auditoría, que cuando revisamos el soporte documental, que las cifras amarren, que todo esté en orden con el proceso. Entonces es a lo que se le llama el examen de cumplimiento de normas y procedimientos de auditoría, examen de situación fiscal en el periodo, y que no haya omisiones de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y como tercer punto, la manifestación fiscal, que se expresa,
que vamos a ver que haya sido verificado el cálculo y entrega de contribuciones, que es parte de la auditoría que estamos haciendo. Y como último punto, que todas las verificaciones particulares hayan sido correctamente estipuladas dentro de la compañía. Todo esto lo podemos encontrar en el artículo 67 y 68 del Código Fiscal de la Ciudad de México y en las gacetas de reglas de carácter general para el dictamen de obligaciones fiscales de la Ciudad de México. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo más o menos se ve en el dictamen una opinión, que esta opinión se encuentra en el anexo 8, que es en el que dice manifiesto que la auditoría llevada a cabo fue en cumplimiento de las normas de procedimientos y las normas de auditoría generalmente aceptadas. Bueno, esta parte es un concepto que, bueno, ya está muy ambiguo actualmente, que ya no se usan estas normas de auditoría generalmente aceptadas. Sin embargo, así viene estipulado dentro de sus secciones del CIPREDI. Sin embargo, nosotros los podemos modificar y poner las que realmente aplican en la actualidad, que son las normas de atestiguamiento, las cuales pues ya hemos revisado bases, tasas, tarifas y cuotas, y que el contribuyente está apegado a estas disposiciones fiscales. Esta es otra parte del dictamen, de la opinión, en el cual se revisó la documentación relativa, en este caso es a nóminas, que se revisan las declaraciones, los registros contables, parte importante que es lo que hemos venido comentando, los registros contables, los cálculos aritméticos, así como que todo fue presentado en orden y que se cumple con una administración bastante correcta con relación al impuesto sobre nóminas. Y bien, aquí tenemos, esta es la parte que yo considero que es la más importante dentro del dictamen, que es la opinión del contador público registrado, dictaminador, que son las que menciona que en su opinión las obligaciones fiscales a cargo de compañía XY SASB relacionadas con el impuesto sobre nóminas establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, fueron debidamente cumplidas según análisis que habrá en los anexos del dictamen. Y aquí, pues ya por último, le damos su palomita, su tachecito a contribuyente y decimos si fue un tipo de opinión limpia o con salvedades. Entonces aquí el contador Javier Sánchez nos dio un tipo de opinión limpia y pues quiere decir que este contribuyente pues ha cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales, con su cálculo, con su presentación de declaraciones y todo está en orden para este contribuyente. Y bueno, por mi parte ya sería todo. Creo que ya hasta me extendí un poquito, pero si gustan comentarios o preguntas, o si no, hasta el último las dejamos. ¿Te parece, Adrián, si dejamos las preguntas para el final? Damos un espacio de 15 minutos para que los chicos puedan ponernos en el chat o que nos vayan poniendo sus preguntas y se las pasamos para que nos apoyen a responderlas. Correcto, está bien, Miriam. Bueno, pues de mi parte sería todo y le doy paso a buen Eduardo. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad de Lunes por la invitación, a nuestro colega Javier Sánchez por invitarme también a participar en este evento. Y pues aquí vamos a ver a grandes rasgos, no quisiera repetirles todo lo que ya comentó adecuadamente, correctamente Adrián, sino el objetivo en este caso es el de buscar hacer un comparativo de lo que establece la Ciudad de México con el Estado de México. Todo lo relacionado con contribuciones locales tiene la Ciudad de México como, vamos a llamarle como alma mater. Los demás estados le han ido copiando los procedimientos, formatos, procedimientos para emitir los avisos, los dictámenes. Algunos se han quedado en proyectos, caso del Estado de México, incluso ha superado la
el procedimiento, la plataforma que utiliza, porque si bien es cierto que la Ciudad de México con su dictamen contiene más contribuciones y el Estado de México, caso concreto, se limita al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, este dictamen resulta ser más completo. Ya lo veremos paulatinamente. Adrián nos comentó exitosamente muchos temas teóricos. Aquí voy a hacer, sin entrar al rubro de la práctica, quiero irme más en concreto a la... Obvio, tenemos que señalar algunos temas como las obligaciones del contribuyente, cuál es la base del impuesto, los sujetos de retención, bajo qué procedimiento se elabora una declaración mensual, así como una declaración anual informativa. El artículo 56 del Código Financiero del Estado de México y municipios nos señala que están obligadas a este pago de impuestos a las personas físicas y jurídicas colectivas, incluido asociaciones en participación. En otras palabras, si una persona, sea independientemente de su naturaleza jurídica, tiene empleados a su cargo, está obligado a pagar este impuesto. Porque le pague en efectivo o en especie las remuneraciones, y llámele sueldos, llámele aguinaldo, llámele como, independientemente de su denominación. Y también las personas que en un momento dado contratan prestación de servicios de contribuyentes, que tengan su domicilio fiscal en otro estado, pero que el servicio se realice en el territorio del Estado de México, tienen la obligación de retenerles y integrar obviamente ese impuesto. La tasa de este impuesto es de un 3%. Y continuando con el esquema de que hoy me retuve, pero ¿sobre qué monto debo de retener? Bueno, sobre el monto de las remuneraciones al trabajo personal. Una empresa contrata a los servicios, llamémosle de limpieza, de mantenimiento, por no citar nombres comerciales. Y dices que para retenerte me debes indicar cuál es el monto de las contraprestaciones efectivamente pagadas. Oye, pero es que si te doy ese dato, resulta que te puede decir cuánto vale mi nómina y no me conviene demostrarte abiertamente cuál es mi utilidad. Oye, aquí hay dos temas. Hay empresas que facturan el concepto de servicios administrativos, a un lado, o posiblemente el concepto de carga laboral, comisiones, etcétera, con el fin de buscar cubrir entonces el 100% de lo que le va a facturar a la empresa que le está contratando. Lo que sí es importante es de que no debemos de perder de vista de que la base para la retención es la contraprestación efectivamente pagada. Oye, si el que te presta el servicio no te da esa información, pues, con la pena le tendrás que retener el monto de la factura, exceptuando el IVA. Es una remuneración al trabajo personal. Todo pago que sea por concepto de sueldos, salarios, tiempo extraordinario de trabajo. Oye, ¿son las dobles o las triples? Ambas. Es tiempo extraordinario lo que es base para este impuesto. Premios, bonos, estímulos, incentivos, ayudas, compensaciones, gratificaciones, aguinaldos son sujetos de este impuesto. La participación para el fondo de ahorro también forma parte de la base. La prima de antigüedad. Oye, te estoy pagando una antigüedad por los 5 años, por los 12, ya cuando decides retirar, es sujeta del impuesto. La PTU no está exenta, pero no, aquí en el Estado de México grava. Es uno de los estados más agresivos en este sentido, que considera, ¿sabes qué? Yo te quiero acumular todo para que tú, contribuyente, no intentes disfrazar este pago bajo un nombre de PTU. Todo bien y servicio que se le proporciona al trabajador, incluyendo la casa de habitación, incluso con las reservas de derecho de dominio, pago de comisiones, los pagos que se realizan a administradores, comisionarios, accionistas, socios, asociados de personas jurídicas colectivas que provengan de una relación de trabajo personal. Pongo el ejemplo muy claro de las firmas de despachos, de contadores. Muchos estamos bajo el esquema de asociados. Para esos efectos tendrían que entrar como en la parte de la base gravable. Servicios de comedor y comida.
proporcionados a los trabajadores, ya sea en especie o en efectivo, directa o indirectamente. También, si tenemos un comedor y contratamos a una persona, o dentro de nuestro personal está la persona que cocina, la que sirve a los trabajadores, o si contratamos a los servicios de un tercero, también en ambos casos, forma parte de la base. Los servicios de transporte que se proporcionan a los trabajadores en especie, en efectivo, directa o indirectamente, ya ven que luego vemos camiones que transitan por la ciudad, o en este caso concreto el Estado de México, transportan personal. El pago que se les realiza a esa empresa será base para determinar para este impuesto. Las firmas de seguro para gastos médicos o de vida, aunque no es un sueldo para el trabajador, finalmente es un beneficio indirecto para el mismo, para el trabajador. También forma parte de la base los asimilados a ingresos por salarios. Oye, yo soy un honorario profesional, pues es que págame bajo este esquema para evitar una retención mayor, para que solo sea la del 10%. Pues piénsalo bien si quieres que realmente te pago bajo este esquema. ¿Por qué? Porque ese será el sujeto de la base gravable de ese impuesto. Y para no perder se le puede escapar algún concepto, alguna nomenclatura, dice, ¿sabes qué? Cualquier otra de naturaleza análoga a las anteriores, siempre y cuando se entregue a cambio del trabajo personal, llámese como se llame la prestación. En el artículo 56 vemos que hay el tema de muy especial, construcción, edificación, y nos piden que quienes realicen pagos a trabajadores por el concepto de edificación, mano de obra, acabados, modificaciones, remodelaciones, e incumplan con el pago puntual del impuesto, deberán proporcionar la base para determinar correctamente la cantidad a pagar, obvio, con los respectivos accesorios. ¿A qué se refiere con esto? Entonces, que a este tipo de patrones, vamos a llamarle así, personas físicas o morales que tengan bajo su responsabilidad de trabajadores, le dan la oportunidad de decir, págame el impuesto con base a los datos reales de tu nómina. Pero al ser un esquema un tanto complejo, hay albañiles que entran a trabajar el lunes y el jueves ya no llegan, o llegan hasta el viernes, pero el siguiente lunes ya no se presentan. Es un esquema complicado en cuanto a su manejo administrativo. Resulta que puedan no tener un control adecuado de estas erogaciones, aparte de que hay mucha gente a la cual se le paga en efectivo. Y no falta, dicen por ahí que hay contratistas que hasta se quedan con el dinero de los trabajadores que están a su cargo. Si el contribuyente es requerido y no aporta información fidedigna dentro de 20 días, entonces se tendrá que causar el impuesto con base al número de metros cuadrados de construcción que declare el propio contribuyente o que determine la autoridad fiscal. Caso concreto, por ejemplo, el permiso de obra es un documento legal que puede servir de base para este punto. ¿Quiénes están exentos de pagar o quiénes no están sujetos de este impuesto? Oye, yo tengo mi terreno, construyo una vivienda social, es un uso totalmente habitacional, es personal, y la construcción no va a rebasar los 328.700. Bueno, en este caso no va a estar sujeto de este impuesto, ni tampoco va a estar sujeto si tú estás haciendo una remodelación a tu casa, siempre y cuando esta no exceda de 65.742 pesos. Volvemos a lo mismo. ¿Qué documento nos va a servir de soporte para corroborar los montos antes señalados? La licencia de construcción. Recordemos de que aquí la gente es muy hábil. Apenas empiezan a ver que hay en un predio algunos movimientos respecto a que limpian primero empezando por la demolición y después la limpieza del terreno, luego ya llegan los sindicatos y también llegan los auditores del municipio o del estado correspondiente. Bueno, hablábamos de los metros cuadrados, a los cuales para determinar el costo de la mano de obra se va a multiplicar, y ahorita este es un ejemplo, la tasa vigente que establece el artículo 57. Si no pude, reitero, comprobar las evaluaciones efectivamente realizadas al personal a mi cargo, entonces tendré que pagar
Si es una bodega, 599 pesos por metro cuadrado. Y así, hay varios ejemplos, varios casos, obvio, dependiendo del tipo de habitación, dependiendo del tipo de edificación, el costo por metro cuadrado será mayor. Imagínense algún centro comercial como los que se están construyendo desde un tiempo para acá, donde es una mezcla de habitaciones, habitacional, de oficinas y comercial. Tendrá que utilizarse estos montos por los metros que en cada sector de esa obra tenga esa construcción, ese edificio. Obvio, todo esto durante su periodo de construcción. Y hay más niveles, mayor cantidad de conceptos. Aquí quise reflejar lo más relevantes. Decíamos que, comentaba hace unos momentos de que el Estado de México es muy agresivo respecto a los conceptos a acumular. Decía, mira, entrada será parte de la base gravable todos los conceptos. Aquí sí entran algunas exenciones, pero incluso a propósito dejé la lámina con las fracciones que se van saltando. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo la misma autoridad las ha ido derogando. Hay conceptos que han quedado exentos hasta la fecha. Las becas educacionales y deportivas para los trabajadores, la indemnización por despido o terminación de una relación laboral o por riesgo o enfermedad profesional, pensiones, jubilaciones, gastos funerarios, pagos a las personas con discapacidades o enfermedad en estado terminal o degenerativas, que no les permite llevar a cabo su desempeño habitual. Todo esto, lo de las discapacidades y enfermedades en estado terminal o crónico, debe ser avalado conforme a las reglas que emita la Secretaría. Por lo regular la incapacidad tiene que ser emitida por el IMSS, por el ISSSTE o por la dependencia que atiende al personal de básicamente IMSS e ISSSTE son las dependencias. Hay una institución de seguridad local que también está habilitada para emitir ese tipo de reglas. Otros conceptos exentos, la contraprestación pagada a las instituciones de asistencia privada, reconocidas por el Estado. Y por último, los honorarios por servicios profesionales independientes. Se hace muy tajante la aclaración de que se entiende que es independiente en la medida que cause, se genere el respectivo IVA. La tasa a todo este tipo de base gravable es la del 3%, que obvio se tiene que estar pagando mensualmente. La retención se deberá de realizar estas observaciones, las ya comentadas, gravables y menos las exentas, y se integrará mediante un formato oficial que se presentará más tarde el día 10 del mes siguiente aquel en que se causó o retuvo el impuesto. El día 10 es la fecha última, el día límite para pagar el impuesto sobre remuneraciones de trabajo personal en el Estado de México, ya sean por causación directa o por haber sido retenidas. Aquí tenemos un esquema de la retención de este impuesto. ¿Quiénes son los sujetos de retención? Aquellos que proveen los servicios de personal o proveedores de servicios en general, entendiendo servicios de personal clásico de vigilancia, mantenimiento, servicios en general que para su realización implique que el personal del proveedor tenga que estar forzosamente, así sea un día, 2 días, X tiempo, en el Estado de México. La ubicación del proveedor, esto es directo a aquellos proveedores que no estén domiciliados en el Estado. Base de retención, le comentamos las remuneraciones a los trabajadores, en otras palabras, la suma de los FDI de nóminas o el precio de la contraprestación, esto es la factura menos el IVA correspondiente, el IVA que va incluido. Se menciona que en el caso de que no fuese viable, porque recordemos que hay prestación, se considera como parte del impuesto, parte de la base gravable de ese impuesto, prestaciones recibidas en especie, bueno, estas se valorarán conforme al mercado. Aquí es interesante ver cómo le pueda hacer la autoridad para llegar a determinar el valor de mercado, porque eso es ya
un tanto subjetivo. Obvio, dependiendo del concepto, se empieza a ver una comparativa con los prestadores de, vamos a pensar, el servicio de transporte. Oye, si no te dieron factura o por alguna situación no me quieres expresar cuánto es su valor, pues voy a acudo a un patrón de prestadores de este tipo de servicios y lo puedo obtener en una promedio del valor del mercado o incluso hasta irse al más alto. La tasa es el 3% sobre el valor de la base que hace alguna de estas tres determinaciones. La forma de integrar la declaración ante la Secretaría y todo es ya a través de medios electrónicos. Una constancia de retención, un modelo, le decíamos que, si bien es cierto, el Estado de México resultó que en un principio, cuando estableció su procedimiento para trabajar, le fue copiando a la Ciudad de México, la realidad es que ya la ha ido superando en cuanto a procedimientos, en cuanto a el desarrollo de su plataforma, porque la constancia de generación de la retención se genera en la página de la Secretaría de Finanzas del Estado. Y hablando de las personas que tienen la obligación de presentar una declaración anual informativa, esto es en enero y febrero. Cuando presten servicios por los cuales tengan ellos que proporcionar trabajadas a un tercero, y ellos se encuentren dentro o fuera del territorio del Estado, o que contrate dentro del Estado de México servicios por los cuales se le proporcionen trabajadores. Es interesante ver cómo esta obligación no ha sido aplicada por todos los contribuyentes de forma precisa, cabal, algunos por desconocimiento, algunos por las limitaciones que hay en la página de la Secretaría, pero es interesante ver cuando empiecen a llegar los requerimientos a los contribuyentes, es necesario saber cómo van a reaccionar. Y la declaración definitivamente también tiene que ser conforme a las reglas de carácter general frente a la autoridad, y esta obviamente se publica previamente en el periódico oficial. Decía que el dictamen del Estado de México ha superado en cuanto a, desde el punto de vista personal, al de la Ciudad de México, por algo muy sencillo. Se especializa básicamente en el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Este dictamen incluye tanto las causadas en forma directa como las retenidas. Y están obligados a su presentación a aquellos contribuyentes que tengan en un promedio más de 200 trabajadores o que paguen o retengan más de 400,000 pesos. En este dictamen no se contemplan otras contribuciones como pueden ser tenencia, adquisición de vehículos, loterías, hospedaje. No, exclusivamente el dictamen, que es así como se le llama a la plataforma que se utiliza, es exclusivamente para el impuesto sobre remuneraciones por prestación al trabajo personal. El predial es otra contribución que sí está sujeta a un dictamen, pero tan especial ha sido la autoridad en ese sentido que nosotros como contadores no podemos dictaminar esa contribución, a diferencia de lo que sucede en la Ciudad de México. Aquí es un dictamen totalmente independiente. Aquí tienen que estar autorizados peritos en la materia, así que valores inmobiliarios que estén registrados en el IGESEN. ¿Qué es el IGESEN? El Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. De tal suerte que para nosotros como contadores poder dictaminar esa contribución, tendríamos que empezar a estudiar otra carrera para poder obtener el permiso correspondiente. Comentábamos, ¿por qué en este caso el Estado de México no se ha enfocado a que se dictaminen las demás contribuciones? Porque en forma definitiva, acorde de las estadísticas, el impuesto sobre remuneraciones a trabajo personal
es el más relevante y llega a tener a una participación que oscila entre el 65 y 70% de lo que recaba en contribuciones en forma directa. Que por eso es de que están totalmente enfocados a este impuesto. Los demás suman, sí, pero no llegan a tener esa importancia para la Secretaría de Finanzas. Así que no quise reiterar todo lo que expresó correctamente mi colega Adrián, que de alguna forma es básicamente lo mismo para poder determinar requiere un registro, los registros son básicamente los mismos, en el registro, incluso ahora en diciembre de 2019, la Secretaría decidió cancelar todos los registros que teníamos como contadores autorizados, generó un nuevo patrón, tuvimos que hacer desde un principio todo el trámite y obtenerlo para poder dictaminar. El aviso se presenta en el mes, tradicionalmente se presenta en el mes de julio y en agosto el dictamen. Hay también sanciones, estas ya expresadas en UMAS, de las cuales básicamente estaremos hablando de que, oye, por no presentar el dictamen, tu multa puede ser desde 26,000 hasta los 30,000 pesos. No presentar el aviso, la multa es menos agresiva, de 6,000 a 13,000 pesos. Y nada más como comentario, para dictamen predial, reitero, no a través de contador público, sino a través del valor inmobiliario, tendrías que contar con inmuebles cuyo valor catastral de forma independiente sea mayor a 20 millones de pesos o que tengas varios inmuebles, vamos a llamarle de 5 millones, pero que la suma de ellos rebasen los 20 millones establecidos. Todas más, la opinión, algo que me agrada en cuanto al tema del informe en materia del Estado de México, es de que, a diferencia del Estado de México, no habla de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las NAGAs ya quedaron desterradas desde hace varios años. No entiendo, a pesar de que se le ha dicho a autoridades de la Ciudad de México de que eso ya no existe, insisten en dejarse el formato con esa denominación. Aquí el Estado de México también incurre en un error, pero bueno, dirían por ahí de los males el menor, por lo menos dice de las normas internacionales de auditoría, lo cual también es erróneo, reitero. Cuando hacemos nosotros como dictaminadores una revisión específica, llámese STIMS, llámese Infonavit, llámese contribución, en este caso impuesto de nómina o impuesto sobre remuneraciones de trabajo personal, esas son normas de atestiguamiento, es algo muy específico, muy particular. También es de llamar la atención que Ciudad de México y Estado de México sí nos dan los elementos para poder emitir una opinión limpia, con salvedades, con importes a pagar, sin importes a pagar, pero la redacción pues, prácticamente ya nos las da la misma plataforma, la misma aplicación, de tal suerte que nos deja muy poco espacio para poder adecuarlo a las necesidades. Afortunadamente, sí nos dan la opción de hacer aclaraciones o notas acorde a lo que resulte necesario. No sé si tengan alguna duda, inquietud, comentario, o prefieren también darles tiempo para que las vayan anotando, las vayan seleccionando, poder así darle pauta a la participación de mi colega Verónica Luis. Sí, contador, yo creo que damos paso a la contadora pública Verónica Luis para continuar con la exposición y al final dejamos el espacio para las preguntas. Con todo gusto. Muchas gracias, Miriam. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Buenas noches.
Buenas noches. Me habilitar aquí. Ahí sí ya me ven, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Y bueno, pues dando seguimiento precisamente a lo que estaban compartiendo mis compañeros referente a las contribuciones locales en la Ciudad de México y el comparativo con el Estado de México, pues ahora sí que recordando un poquito de todo lo que fueron hablando y tratando de hacer un poco más práctico este entendimiento de estas contribuciones, les estoy dejando aquí un caso práctico de lo que es el impuesto sobre nóminas. Este es un periodo referente a las nóminas de mayo del ejercicio de 2020. ¿Y por qué tocar en la parte del impuesto sobre nóminas? Aunque a veces puede ser este tipo de contribuciones las más pequeñitas de los impuestos que tienen ya sea personas físicas o personas morales, físicas obviamente que llegan a tener trabajadores, es una contribución que si bien es cierto, hay que cuidar mucho los detalles. Y parte de los detalles, cuando empezábamos a platicar de qué conceptos se deben de acumular a la base del impuesto, había algunos conceptos que hacían referencia a la mejor a temas de previsión. Otros conceptos que, si bien no lo especifica, tenemos que recurrir a alguna otra legislación para podernos apoyar. Tal es el caso, por ejemplo, de las indemnizaciones. Entonces, en este ejemplo, yo estoy considerando dentro de esta nómina el concepto de sueldos por 1.531.915, faltas, vacaciones, descanso trabajado, subsidio por incapacidad, y aquí viene la primera nota. La primera nota donde refiere que este subsidio de incapacidad está otorgado con base en un plan de prestaciones. Plan de prestaciones que, como todo contribuyente, debemos de contar con él. ¿Por qué? Porque es para conocer cuáles son los beneficios que tienen los trabajadores, cada cuándo se les van a otorgar, o bien cuál sería la documentación soporte para que ellos sean acreedores a este tipo de beneficio. Y un subsidio por incapacidad básicamente es la parte que la empresa o que el patrón le da al trabajador cuando éste se encuentra incapacitado. Y como conocerán algunos de ustedes, pues el hecho de que una persona esté incapacitada quiere decir que no percibe su ingreso al 100%. Esto es que la autoridad, en este caso el Seguro Social o el ISSSTE, dependiendo la autoridad que esté dando la asistencia médica, en este caso, ellos son los que van a pagarle solamente una parte de su salario, que normalmente hablamos de un 40% y un 60%. Entonces, lo que hace el patrón es darte esa parte que no te está dando la autoridad, esa parte te la da el patrón bajo el concepto de subsidio por incapacidad. Y también hay que destacar que este concepto no necesariamente lo otorgan todos los patrones. Esto es a su juicio, a su discreción. O sea, habrá patrones que sí lo otorgan, habrá aquellos que no te dan nada. Conceptos de incapacidades como tal, los festivos trabajados, las horas extras, y aquí siempre les dejo como que la duda, ¿no? De que horas extras dobles, exentas y dobles grabadas. Y muchos me dicen, ay, bueno, pues las grabadas, segurito son las que pagan impuesto. Y realmente son ambas, porque si bien es cierto, cuando explicaba puntualmente por ahí Eduardo y Adrián respecto de las horas extras, no hace una diferencia el impuesto estatal respecto si son dobles o son triples. Te dice horas extras, por lo tanto son todas. No importa si son dobles, si son triples, o bien si tienen esta separación de exento y grabado, entendiéndose que esta separación de exento y grabado realmente es más por un tema de impuestos sobre la renta y no tanto por un tema de una contribución estatal. O bien algunas en cuestión de que las separan como dobles y triples, pues es básicamente para efectos de
Seguro Social. Y lo mismo sucede con el premio de asistencia y premio de puntualidad. Si se dan cuenta, dice premio de asistencia exento para IMSS y puntualidad exento para IMSS. Pero no quiere decir que solamente voy a considerar el exento o el grabado, no, sino simplemente son de repente los conceptos como los tienen clasificados en el sistema de nóminas, pero que si bien nosotros tenemos que considerarlos al 100%, al menos para efectos del impuesto sobre nóminas. También la prima vacacional, exenta y gravable, el bono, prima dominical exenta, compensación, gratificación, aguinaldo, prima de antigüedad exenta e indemnización 3 meses. Y aquí nuevamente viene la nota en la indemnización. Hay un punto que casi siempre nos preguntan cuando damos este tipo de pláticas y nos dicen, bueno, la indemnización, o sea, 3 meses, ¿qué pasa cuando esos 3 meses pues realmente no son 3 meses? ¿Por qué? Porque digamos que hicimos un trato con el trabajador donde no te pago al 100% los 3 meses, sino solamente te pago un 80%. O te pago sobre un salario diario y no sobre un salario diario integrado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que conforme a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, el concepto de indemnización es estrictamente son 3 meses. Mínimo 3 meses. Por lo tanto, si cuando nosotros hacemos la validación de la determinación de este impuesto, nos damos cuenta que esos 3 meses no son 3 meses, entonces podríamos decir que se le está dando una gratificación y no una indemnización. Y son puntos que realmente de repente, si no tenemos cuidado, lo podemos pasar por alto y podemos estar exentando algo que no es correcto. Adicionalmente, si tuviéramos en este caso un juicio, una sentencia donde se manifestara que la indemnización es por X importe y ese importe realmente es inferior a los 3 meses, ahí sí no tenemos problema con aceptar lo que la totalidad es la indemnización. ¿Por qué? Bueno, la totalidad de ese concepto, perdón. O sea, ese concepto es indemnización 100%. ¿Por qué? Porque ya viene la sentencia donde se dicta ante una autoridad que efectivamente ese es un importe de indemnización. Por lo tanto, siempre es importante revisar si tienes una sentencia donde se indique que ese importe es indemnización o bien que verifiques que ese importe que se está otorgando al trabajador efectivamente corresponda a los 3 meses que señala la Ley Federal del Trabajo. Y si se percataron, cuando mencionaba esto les decía mínimo 3 meses, mínimo 3 meses. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la Ley Federal del Trabajo me establece mínimos. Entonces quiere decir que si yo te doy como indemnización mínimo los 3 meses estoy dentro del margen de la ley. ¿Pero te puedo dar 4 meses de indemnización? Sí, sí puedo. El punto es que si yo no lo manifiesto así en el contrato de trabajo, entonces se interpreta que 3 meses son indemnización y 1 mes extra es gratificación. Si tú lo manifiestas en el contrato de manera correcta, que son 4 meses como indemnización, entonces los 4 meses quedarían exentos del impuesto sobre nóminas. También lo que es el fondo de ahorro. Y nuevamente aquí viene una nota que dice aportación patronal. ¿Por qué? Porque no voy a incluir en la base del impuesto el 100% del fondo de ahorro. Esto es la parte que deposita el trabajador y mi parte como patrón. ¿Por qué? Porque este impuesto es sobre las erogaciones que realiza el patrón, no sobre la aportación del trabajador. Por lo tanto, una disculpa. Por lo tanto, en este caso, solamente es la aportación patronal la que se debe de incluir a la base del impuesto. En el caso de la PTU, bueno, es una PTU normal y también tenemos pagos de seguro de vida y gastos médicos mayores, que en este tipo de seguros, pues todo se tiene a través del plan de prestaciones. ¿Cómo sería el cálculo de la Ciudad de México? Bueno, aquí yo les hago una referencia de cuáles conceptos se consideran exentos y cuáles conceptos se consideran gravados. O bien, a los cuales se les aplica el 3% del impuesto.
Y dentro de lo que nos iba platicando Adrián, en la parte de aquellos conceptos que no forman parte de la base del impuesto, nos decía que existen los conceptos llamados como previsión social. Y este concepto de previsión social, cuando ustedes lo buscan en las leyes estatales, realmente no van a encontrar una definición. Esa es la realidad, no van a encontrar una definición. Sin embargo, nos tenemos que ir a alguna otra ley que sea la supletoria para poder verificar a qué se refiere con un concepto de previsión social. Y todos nos sabemos que la previsión social son aquellos conceptos que forman parte de la previsión social, son aquellos que nos ayudan para incrementar nuestra situación económica, cultural, deportiva, etcétera. Entonces, poniendo esta situación o estos conceptos para verificar cuál cubre o cuál se puede denominar como previsión social, tendríamos que revisar uno a uno. Pero hay un punto importante, que cuando nosotros vemos lo que es el objeto del impuesto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, debemos de hacer notar que en la Ciudad de México te dice primero que nada que son aquellos que remuneren el trabajo personal subordinado. Por lo tanto, si me dice que es una remuneración a un trabajo personal, pues cuando veo todos estos conceptos digo, ok, pero a lo mejor uno no está remunerando mi trabajo, como puede ser el subsidio de incapacidad, porque esta realmente es una ayuda, es un beneficio que me da mi patrón. Y por lo tanto, si es un beneficio, puede caer en la clasificación de previsión social. Y siendo así, no lo acumularía como base del impuesto. Las incapacidades, pues es una deducción a mi salario, mi festivo trabajado, un concepto normal de nóminas, horas extras, premios, primas, bonos, pero llegamos nuevamente al concepto de indemnización, que como bien les decía, si me está señalando que es una indemnización conforme a la Ley Federal del Trabajo, entonces la puedo excluir de la base del impuesto. Y en el caso del fondo de ahorro, comentábamos que solamente la aportación patronal es la que se va a acumular a la base del impuesto. En el caso de la PTU, debemos de atender, digo, ese es un comentario que casi siempre hacemos al inicio, ¿no? En el caso de las contribuciones locales, siempre debemos de atender a cada legislación de cada entidad federativa. ¿Por qué? Porque en el caso de la PTU, en la Ciudad de México, es un concepto que señala el propio código que no se debe de acumular a la base del impuesto. Sin embargo, en otros estados sí se acumula a la base del impuesto. Y el seguro de vida y gastos médicos mayores también es un concepto que podemos llamarle que está dentro de previsión social, aunque en algunas legislaciones puede tener regla expresa donde dice que los seguros no se acumulan, ¿sí? Por ello es que en la Ciudad de México el seguro de vida y gastos médicos mayores no se acumula a la base del impuesto. Y si se dan cuenta, llegamos a una base que de una nómina con un valor de 3,753,748 pesos, estamos exentando 1,004,367. Por lo tanto, nuestra base de impuestos solamente son 2,749,380, cuyo impuesto es por 82,481. Y a lo mejor alguno de ustedes me podría decir, bueno, es que ya es alto, ya está bastante alto el impuesto. Bueno, vamos a ver el Estado de México. El Estado de México. Nada más poniéndoles el puro importe del impuesto, ven que se incrementa. De los 82,000 que trae en Ciudad de México, se va a 112,000 pesos. ¿Por qué? Porque el Estado de México, cuando señala lo que es el objeto del impuesto, dice que van a ser todas aquellas erogaciones que se realicen por el pago precisamente de los servicios prestados. No te dice que remuneren como tal un trabajo personal subordinado como lo hace la Ciudad de México, no, sino aquí te dice por los servicios que me prestes, todo ello va a causar un impuesto.
Y por lo tanto, si en Ciudad de México dejábamos fuera el subsidio por incapacidad, aquí se queda dentro. ¿Por qué? Porque inclusive hay una fracción dentro del artículo 57 del Código Financiero del Estado de México que señala que van a acumularse a la base del impuesto los premios, primas, bonos, estímulos y remata con la palabra y ayudas. Entonces, quiere decir que si este subsidio nosotros lo habíamos catalogado como un beneficio que estaba dentro del concepto de previsión social, pues puede seguirse llamando previsión social, pero al ser previsión social es una ayuda que te está dando el patrón. Y por lo tanto, se tiene que incluir en la base del impuesto. Asimismo, todos los demás conceptos también forman parte de la base del impuesto, pero llegamos nuevamente a la indemnización. La indemnización queda exenta. Sin embargo, si se dan cuenta, la PTU en el Estado de México sí se acumula en la base del impuesto. Y también el seguro de vida. Y es algo que de repente le decimos a la autoridad, oye autoridad, pero realmente este seguro de vida pues es un beneficio. Nos decía, sí, es un beneficio que le das a tu trabajador, es una ayuda que le das a tu trabajador. ¿Por qué? Porque él no gasta por este tipo de seguro que tiene y es un beneficio, por lo tanto, que tú le estás dando. Por ello, tendrías que acumularlo a la base del impuesto. Y si se dan cuenta, entonces nuestra base de impuesto sube a 3,738,000 pesos con un impuesto de 112,000 pesos a pagar. Por lo tanto, aunque aquí en Ciudad de México decíamos sale un poquito caro, realmente sale más caro el Estado de México. Pero nuevamente, siempre tenemos que atender a la legislación de cada entidad federativa. Retención de impuesto. Algo que comentaba Eduardo en la parte del Estado de México es que en el Estado de México, nuevamente, señala que el objeto del impuesto son aquellas erogaciones que tú realizas por la remuneración de un trabajo personal, ¿sí? Por lo tanto, no habla necesariamente que sean tus trabajadores, sino lo que te dice aquí es de que cualquier erogación que realice por un servicio que le presten, él tendría que pagar el impuesto. Sin embargo, hay ocasiones donde el prestador de servicios no tiene domicilio en el Estado, como nos los comentaba Eduardo. Y por lo tanto, si él no tiene domicilio en el Estado, yo, que soy el que lo contraté y que estoy en el Estado de México, yo tendría que pagar el impuesto por, digamos, no por su cuenta, sino yo sería el intermediario para que él pague el impuesto en el Estado de México cuando él no tiene un domicilio. Y por lo tanto tendría que irme sobre el valor de su factura. Y a lo mejor algunos me podrían decir, pero es que el valor de la factura es muy alto. ¿Por qué? Porque no solamente incluye lo que vale la nómina de ese prestador de servicios, sino incluye la nómina, incluye el servicio, incluye utilidades, incluye toda la carga fiscal de los trabajadores que envió a que me hicieran un servicio. Pero la ley es súper clara, en este caso, perdón, el código es súper claro y me dice, oye, tú le tienes que retener. Y nada más hay dos formas de retenerle. O le retienes sobre el valor de la nómina, que difícilmente el prestador de servicios, vamos a pensar, en este caso es un servicio de comedor, difícilmente el servicio de comedor me va a dar las nóminas de su personal. Por lo tanto, yo no podría determinar una retención de impuestos sobre una nómina que realmente no tengo acceso a ella. Por lo tanto, tendría que hacerle la retención sobre la factura. Y aquí la invitación que hacemos siempre a los prestadores de servicios es, ve y regularízate. Busca un domicilio en el Estado de México donde tú pagues directamente el impuesto. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, la retención que estamos aquí realizando es sobre una base total de 310,000 pesos, cuyo impuesto es de 9,300. Cuando a lo mejor el servicio, en este caso el prestador de servicio de comedor, puede ser que su nómina por todo el año haya costado 100,000 y que va de pagar un 3% de 100,000 pesos de nómina contra los 300,000 pesos que facturó.
Entonces, este tipo de situaciones nosotros tenemos siempre que estar atentos a quién me está prestando el servicio. Y si me estás prestando un servicio en mi domicilio del Estado de México, infórmame si tú estás pagando directamente el impuesto o no. En dado caso que tú no lo pagues, tendré que realizarte la retención sobre esta facturación. Entonces, nuevamente se vuelve interesante este impuesto. ¿Por qué? Porque no solamente soy responsable por mi impuesto propio, sino también soy responsable, y se le llama responsable solidario, por las retenciones que tuviera que realizar. Y en su caso, estas retenciones, así como yo las voy realizando, tengo que informarle obviamente al prestador de servicios, pero la forma en la que yo le voy a manifestar que le hice la retención es entregándole una constancia de retención. Esto es súper importante porque si yo no le entrego la constancia, no tengo la evidencia de que le hice la retención a ese prestador de servicios. Entonces, si se dan cuenta en estos ejemplos tan sencillos, podemos ver que hay muchos puntos en los cuales nosotros tenemos que estar súper atentos y con una documentación suficiente que nos soporte realmente si estos conceptos deben o no incluirse en la base del impuesto. En este caso, yo normalmente lo que les recomiendo es soliciten siempre los contratos de prestación de servicios y el plan de prestaciones. Y en el caso de retenciones, verifiquen que su prestador de servicios cuente con domicilio en el Estado de México. En el caso de Estado de México, como les reitero, hay algunas otras entidades federativas que también manejan esta figura de retención y bueno, tendríamos que estar verificando qué es lo que manifiesta la ley o el código correspondiente para saber si nosotros tuviéramos que hacer o no alguna retención o cómo se realizaría la retención. Entonces, prácticamente esos son los casos que quería comentar con ustedes para ir cerrando precisamente esta parte de las contribuciones locales en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México. Y pues ahora sí que regresamos con nuestros expositores también, por si tuvieran algún comentario. Ok, muchísimas gracias, contadora Verónica Luis. Agradecemos mucho su participación. Contador Javier, ¿tiene algo más que agregar o podemos pasar a la parte de las preguntas de los chicos? No, adelante, adelante. Continuemos con el programa. Perfecto, muchísimas gracias. Chicos, pues llegó el momento de hacer sus preguntas. Ya está abierto el chat. Les pido que nos escriban a través del chat sus preguntas, si hay alguna, para poder dar lectura y que nuestros expertos nos ayuden a responder. Vamos a esperar, o prefieren que lo haga por que abra los micrófonos. A ver, vamos a abrir los micrófonos, a ver si alguien se anima así. Que se animan. Sí. ¿Alguien tendrá alguna duda, chicos? Ya están abiertos los micrófonos, solo tienen que activarlo y con gusto escuchamos sus preguntas. En lo que se van animando, agrego un comentario que es bastante importante, sobre todo en materia de la base, para determinar la base gravable, es de que todos aquellos conceptos que desde acorde a la legislación de cada estado no formen parte de la base, es requisito indispensable, obviamente no solo el contar con la documentación comprobatoria, sino que desde la contabilidad estén registradas en las cuentas específicas, con los nombres que indiquen desde ahí
por qué no sería agradable el concepto. Y reitero, obvio, con toda la documentación comprobatoria, lo que hoy en día las diversas autoridades de ley están denominando los entregables. Muchísimas gracias, contador Eduardo. Ok, a ver, me comentan que no les permite habilitar los micrófonos. A ver, creo que ya está ahí. Si quieres intentarlo, Alejandro, que me parece que tiene una duda. Sí, buenas noches a todos, principalmente a los expositores que son grandes expositores. Tengo el gusto de conocer al contador Sánchez, excelente. Mi primera pregunta es para el contador público, Adrián. ¿Qué pasa si con el dictamen se tiene salvedades? Que cuando se sube al sistema y hay salvedades, ¿qué repercusiones hay? Muy bien. Sí, ahí cuando se presenta un dictamen con salvedades, principalmente pues es una alerta para el contribuyente y para la autoridad, ¿no? Prende un foco rojo y le dice, ¿sabes qué, autoridad? Pues vete a ver a ese contribuyente, hazle una revisión y porque aquí está faltando en su correcta presentación de sus contribuciones, ¿no? Entonces, pues pueden venir de ahí, se derivan multas, pago de impuestos, recargos, actualizaciones y un sinfín de contingencias con la autoridad. Ok, pero en este caso, cuando se presenta el dictamen con salvedad, que lo presentan los contadores públicos dictaminadores, se supone que ya está el foco rojo para el contribuyente, digamos. Así es correcto, es nada darle ya como el tiro de gracia al contribuyente. Sí, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien. ¿Puedo hacer la siguiente pregunta o dejamos a alguien más? Adelante. Sí, adelante. Tenemos dos preguntas más de Jessica Mendoza y de Nancy Aguilar, pero una pregunta más, Alejandro, y continuamos con tus compañeros. Este es para el contador Eduardo Bernstein. Por ejemplo, si yo tengo un predio que es casa propia y tengo un excedente de 100 metros cuadrados, pero está adentro, no da hacia la calle y quiero construir adentro, debo de sacar la licencia de construcción y pagar, o que pague, como decía también la contadora, el tercero, la persona a la que contraté para que construya un departamento pequeñito de 100 metros, pero dentro del predio. Bueno, de inicio, estrictamente tienes que solicitar la licencia de construcción. Dependiendo de lo que tú tengas en mente, aunque sea en una parte interna aparentemente no visible hacia el exterior, ahora sí que tus proyectos te darán pauta y esto lo vas a delegar en un contratista o en un arquitecto. Ellos evaluarán el monto de la obra. Aparentemente, dices, no es notorio. Oye, pero el cascajo, ¿lo vas a sacar a las 2 de la mañana? No creo. Vamos. Hay indicadores, créeme, de que ya sea los sindicatos, porque los sindicatos, y me ha tocado verlo de forma muy personal, los sindicatos están a las expectativas de ver dónde hay movimiento de construcción, porque obvio, están interesados en meter a su respectivo sindicato. Y los auditores, así como hay personas que están, voy a utilizar una palabra ya de hace muchos años, estilo cambaseo, de que están caminando por la calle, están tocando puertas, llámese Seguro Social, Infonavit. También aquí en las autoridades locales están al pendiente en sus recorridos que hacen para ver en qué zona, en qué lugar, en qué predio puede darse una obra de este tipo. Incluso voy a hacer un poquito más, mi ejemplo va a ser aún más grande. Tú tienes un predio con determinadas características y sobre eso estás pagando tu impuesto. Era un terreno baldío. Afuera está solo la barda. Y sucede que ahora las autoridades están haciendo recorridos, incluso hasta con estos drones, para corroborar que los predios sigan idénticos. Incluso hasta
tú googleas un domicilio y puedes, el Google está actualizando de forma más constante lo que aparece en los domicilios que estás buscando. Si detectan algún cambio que tú no has reportado, cuidado, porque obviamente te van a empezar a investigar y demás. Aquí es, oye, es que no nos voy a pintar. Bueno, si vas a solo pintar polvo, nadie se va a dar cuenta. Pero si vas a hacer alguna remodelación y que probablemente rebase de los montos que establecí, de los 35, no recuerdo aquí el monto, pero si van a rebasar el monto, pues mejor empieza a dar aviso. Algo que precisamente es importante de lo que dice Eduardo es que la Ciudad de México principalmente sí suele hacer unos estudios que le llaman fotogramétricos, que realmente es que se suben a una avioneta o bien con los drones y lo que hacen es tomar fotos. Y con base en las fotos es como te están determinando el valor el valor catastral del inmueble y te hacen tu determinación del impuesto predial. Yo francamente lo que sí te recomiendo es saca la licencia y con esa licencia, terminando tu construcción, declaras al 100%. Ojo, sin perder de vista que el propio código también te dice que cuando hay un proceso de construcción, tienes una forma muy peculiar de pagar solamente esa parte. Respetamos a lo mejor el valor catastral del resto del inmueble, pero esa pequeña parte de construcción te podría decir que tiene hasta un beneficio donde no pagas el 100% de la construcción. Sí el terreno, porque el terreno ya va con la demás parte de tu casa, pero pagas una partecita solamente de esa construcción y a lo mejor te vas a tardar 2 o 3 bimestres en hacerla. Bueno, pues esos 2 o 3 bimestres pagarías menos, dado que si te llegan a hacer un estudio y ven ellos, con el hecho de que vean inclusive hasta una lona con la que estás tapando la herramienta, la arena, etcétera, para ellos, ahora sí que desde la vista aérea, ellos no identifican realmente si es una losa o es una lona. Entonces, puede llegar a suceder que cuando hacen ese estudio, ven simplemente algo negro, rojo, X, y dicen, es construcción, y ya te lo clasifican como construcción, y te lo clasifican al mismo valor, al mismo demérito que el resto de la construcción. Entonces, hasta más caro te podría salir. Ahí yo francamente, al igual que Eduardo, te recomiendo primero que nada sacar tu licencia de construcción y ahora sí que hacer tu planeación para saber cuántos bimestres vas a tardar con esto para que tengas en esa parte ese beneficio de no pagar el 100% del impuesto de esa sola partecita. Lo demás sí paga todo, pero nada más de esa partecita sí tendrías ese pequeño beneficio. Y bueno, por el tiempo que te dure realmente la construcción. Ok, muchas gracias, muy amables. El límite para no causar ese impuesto son 66,000 pesos de la obra. Okay. Muy poquito. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas ahora. Jessica Mendoza, ¿quieres hacer tu pregunta? Jessica, ¿dónde estás? Creo que ya Buenas noches. Ahí está Jessica. Adelante, Jessica. Bueno, mi pregunta es respecto al impuesto del 3%. Yo tengo mi domicilio fiscal en la Ciudad de México. Bueno, mi giro es ser trasladista de unidades y mi cliente tiene como domicilio fiscal en Monterrey. La pregunta es, ¿este servicio se presta a partir del Estado de México, en donde salen las unidades a trasladar? ¿Qué pasa con ese impuesto? Una pregunta antes de poder contestar ampliamente tu pregunta. ¿Tienes un establecimiento en el Estado de México? ¿Tienes una sucursal? No es como tal una sucursal, porque no está, bueno, compré un terreno en donde yo guardo todas esas unidades, pero no está como tal declarada como sucursal dentro de mi RFC, por así decirlo. Pero la factura que tú le emites a tu cliente obviamente tiene como domicilio Ciudad de México. Exactamente. Ahora parece que no tienes ningún documento en el cual se establezca de que el servicio está pasando o inicia en el Estado de México.
Sí lo hay porque para, como las unidades viajan, bueno, tienen que llevar un documento porte, los trasladistas, en donde digan de dónde sale la unidad, a dónde va la unidad, y bueno, una descripción amplia de todo eso, ¿no? Entonces, como tal, sí existe un antecedente de que la unidad está saliendo del Estado de México. Ok, pero tú les pagas en la Ciudad de México. Ajá. Ahora, ok, de ahí surge el traslado, el viaje, llamémosle. Pero ¿tienes definido los kilómetros por estado? Sí, porque yo tengo que definir por dónde pasa mi unidad, ¿no? Paso por caseta Puebla, por caseta Querétaro, por caseta San Luis Potosí, así. Aquí la autoridad sí tendría elementos como para poder en un momento dado establecer que hay servicios proporcionados en el Estado de México. Pero, por otro lado, aquí el documento base es la carta aporte. Sin embargo, el servicio de transporte es un concepto un tanto susceptible de buscar darle otro concepto. Oye, es que yo no te proporciono un trabajador para que esté trabajando de fijo ahí. Es de paso o es de punto de partida, pero no te entrega a ti en el Estado de México. No me entrega a mí en el Estado de México. Entrego en Nuevo León. Ahora sí que aquí la autoridad tendría elementos para poder cuestionarte y solicitarte que te inscribas al patrón estatal y que contribuyas con el impuesto respectivo. Pero a su vez tú tendrías elementos de defensa, salvo que opinen algo en contra de mis compañeros, tendrías elementos de defensa para no causar el impuesto. ¿Por qué? Porque tú les pagas por viaje, por kilómetro. Exactamente. Esa sería, digamos, los únicos elementos para poder grabar el servicio en el Estado de México. Y lo que busca la autoridad estatal, oye, yo proporciono servicios a todos los contribuyentes que están aquí en el Estado de México y los que no, justamente voy a utilizar la parte proporcionada de carreteras, de flechas, de avenidas, es por lo que intentaría ellos grabarse. Pero creo que sí tienes también elementos para no hacerlo. Así que aquí yo sí te invitaría a evaluar el monto que le corresponde en la parte profesional a tus servicios en el Estado de México y cuánto es la parte correspondiente a otros estados. Fíjate que es un servicio que no todos los transportistas están contemplando como sujetos de gravamen, pero que la autoridad podría en un lado cuestionarlos. Así que es un concepto que no todas las autoridades estatales tienen el mismo criterio. Aquí a lo mejor yo lo que te adicionaría o preguntaría es, aquí donde guardas los las unidades, hablas de que es un terreno, digamos, es como, pues sí, un terreno, un estacionamiento, ¿no? Un patio, pues, para poder guardarlos ahí. ¿Tienen vigilante? Sí, hay un vigilante. Ok, es que a lo mejor, como bien decía Eduardo, pues a lo mejor por el servicio como tal que tú das, pues a lo mejor no necesariamente vas a causar un impuesto en el Estado porque el servicio no lo estás dando directamente en el Estado. Pero si tienes en este tema un vigilante, probablemente sí por el vigilante te puedan pescar y ahí sí tendrías que pagar el impuesto de esa persona. O sea, y a lo mejor la recomendación que yo te daría es evalúes ese aspecto porque a lo mejor te convendría más pagar el impuesto de ese único trabajador que tienes, que es el vigilante, versus a que la autoridad en un momento dado te busque y te trate de fiscalizar por un servicio que si bien nos tendríamos que ir con tu itinerario de viaje para poder decir pues cuántos kilómetros fueron los que realmente estuve en el Estado de México y si di el servicio en el Estado de México, que es algo bastante complicado. Todavía esa situación no la ha logrado regularizar la propia autoridad,
pero yo te sugeriría que mejor trates de ir cerrando las puertas que probablemente pudiera la autoridad tocar, y si tienes un tema de vigilancia, pues a lo mejor pagar el impuesto del vigilante, claro, si es tuyo, o a lo mejor es un servicio contratado como semejante como lo que les comentaba del servicio de comedor. Es algo semejante, entonces yo diría explora esa parte para que trates de cerrar lo más posible las puertas a la autoridad. Ok. Porque incluso podría no solo ser un vigilante, podrían ser dos, lo famoso de que están 24/24, ¿no? Exacto. Sí. Okay. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más de Nancy Aguilar. Nancy Aguilar, ¿estás por ahí para que nos puedas decir tu pregunta? Sí, hola, buenas noches. Es un tema parecido a lo que comentaba Jessica. Tengo sucursal aquí en la Ciudad de México y ahora sí que la planta como tal está en el estado. El impuesto, como tal, como comentó el contador al inicio, pues es el domicilio fiscal aquí, es el que se paga aquí como tal, o se tendría que pagar también allá en el estado. Bueno, si somos estrictos, tienes que pagar en la Ciudad de México lo que tú erogas, sean trabajadores que presten sus servicios en la Ciudad de México o en el estado. Y en el estado, por el personal que labora allá, que proporciona sus servicios en el Estado de México. Aquí lo idóneo es, las organizaciones, ¿sabes qué? Procura manejar tu nómina por separado, para que pagues en la Ciudad de México el impuesto correspondiente a los trabajadores que están en la Ciudad de México, y cubras el impuesto sobre remuneraciones en el Estado de México por los trabajadores que están proporcionando sus servicios allá. Pero tenían que ser dos nóminas separadas. Inclusive hasta el registro patronal. Porque aquí hay algo importante, que es de que acuérdense que ya todo el esquema de nóminas, básicamente las autoridades tienen una comunicación súper cerrada, o muy cercana entre ellos, donde todo lo hacen a través de los CFDIs. Y el problema es que el CFDI te dice o te pide que le indiques en dónde se encuentra ubicado el personal, e inclusive te pide el registro patronal. Entonces, esta recomendación que hace Eduardo respecto a tener tu nómina separada, toda la nómina de Ciudad de México y la nómina del Estado de México, yo te diría, no solamente el esquema de tener la separación de tu nómina, sino inclusive ten tu registro patronal por cada entidad federativa, porque así también te lo señala la ley del Seguro Social, que debes de tener un registro patronal por el municipio donde se encuentran tus trabajadores. Entonces, si tú sumas estas dos ideas de tener nóminas separadas, tener registros patronales independientes, pues entonces ya la autoridad no podría decirte, bueno, ven y págame aquí todos. No, vas a pagar donde físicamente se encuentren los trabajadores, pero sí tendrías que pagar en los Yo dos. agregaría un dato muy importante, que la dispersión de la nómina también sea alusiva solamente a Ciudad de México y Estado de México, porque la autoridad es muy hábil. Ok, tú quieres simular que tienes varias sucursales, pero estás dispersando de una forma centralizada. Es darle elementos a la autoridad para tratar de grabarnos algo que no corresponde. O sea, yo sé que resulta una carga administrativa en ocasiones muy intensa, pero como bien mostró Vero en el ejemplo, muchas veces hay una diferencia de gravamen que nos puede impactar en las finanzas de la empresa, ¿no? Ese es un elemento también importante. Y muy atinado tu comentario, Javier, en el sentido que luego los dueños suelen minimizar la importancia de la carga administrativa. No, sabes que déjalo así, no importa, o sabes que hazlo a fuerzas, ¿no? Bueno, sabes que la invitación evalúa, determina cuánto costaría en cuanto al impuesto. Oye, y si esta carga administrativa lo vale, lo más seguro es que sí, que valga la pena que tengas todo separado, porque vamos, las empresas van creciendo. Ahorita este año es una gran excepción,
pero estableciendo las bases para que en los ejercicios posteriores el pago de tus impuestos sea acorde a una realidad, no a situaciones ficticias, y sobre todo que no estén lesionando la economía de la empresa. Así es. Sí, más que nada para no Miriam, incurrir, porque no se tiene ninguna, no se tiene ningún trabajador en Ciudad de México, es nada más el domicilio fiscal, y pues sí, como dice, si está dado de alta como tal la planta, si está todo en orden, pero sí sería, me quedó la duda del impuesto sobre nómina, y sí sería un foco rojo, ¿no? Más que nada para no tener ahí a las autoridades competentes encima de nosotros, ¿no? Y por el otro lado también me llama la atención ahorita que está tocando el tema, Vero, cuando son, por decir, cuando tengo comisiones, o sea, comisionistas, ¿no? Vendedores, no sé, en toda la República Mexicana, ahí sería, por decir, tengo uno en, no sé, decir en Tabasco, otro en Querétaro, otro en Puebla, que son como tal, están bajo ahora sí que están con todas sus prestaciones y todo, pero aparte, pues lógicamente graban las comisiones para Seguro Social, y ahí sería también igual manera pagar el impuesto por cada estado. En estricto sentido, sí. O sea, ahora sí que aquí entramos en el deber, en lo que debe de hacerse y lo que en algunos casos hacen, ¿sí? Tú te vas a dar cuenta que muchas veces hay contribuyentes que dicen, es que tengo a todo mi personal disperso, y pueden tener 2 o 3 personas en 6, 7 entidades federativas, y muchas veces dicen, no, mejor todo lo pago aquí, lo centralizo en Ciudad de México, desde aquí disperso, o en el lugar donde tenga mi domicilio, desde aquí disperso a todos. El problema que tienes es de que la autoridad en un momento dado, cuando te encuentre, te va a fiscalizar, y te puede fiscalizar por los últimos 5 años. O 2, en este escenario donde existe la retención del impuesto, que era lo que comentábamos, puedes meter en problemas a tu cliente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a lo mejor tu vendedor está promoviendo X producto, y se me ocurre ahorita que lo esté promoviendo, no sé, en las tiendas de Walmart, ¿no? Bueno, cuando la autoridad se percate que es tu personal, él puede acercarse a Walmart y decirle, oye, Walmart, como este personal, yo no conozco al patrón, no está aquí ubicado, entonces tú reténle. Y le pasa, digamos, la bolita o el problema, se lo pasa a Walmart. Y realmente eso lo que hace es crear una fricción con la relación comercial que tienes con tu cliente. Por eso, en estricto sentido, tú tienes que pagar el impuesto en cada entidad federativa donde tengas a tu personal. Sí, la respuesta sería sí. Sin embargo, te reitero, hay algunos contribuyentes que se la juegan y dicen, pues mejor me evito la carga administrativa, mejor no tengo un domicilio en esos estados y todo lo pago centralizado, que no es el deber ser. Sí, Incluso, malas prácticas, ¿no? Malas prácticas, ¿no? Exactamente, eso no debe suceder. Incluso como comentaba Verónica hace unos momentos, los FDIs contienen una enorme cantidad de nodos que transmiten información a las diversas autoridades, desde la localización tanto de la empresa como de los empleados, el RFC, etcétera, etcétera. Y cada vez es mayor la composición entre las diversas autoridades, llámese, antes estaban divorciados por completo Seguro Social e Infonavit. Hoy, uno de los pocos logros de la 4T es de que nos obligaron a tener una coordinación. Y de igual manera están entrando las secretarías de finanzas, donde, oye, ¿sabes qué? Por nuestro bienestar, y sobre todo, va a incrementar ahora con el periodo tan crítico que estamos viviendo, la información, el cruce de información entre esas diversas autoridades. Entonces, tarde que temprano lamento decirte, vas a tener problemas. Cuanto antes puedas regularizar esa situación, mucho mejor. Ok, muchísimas gracias. Y sí, buena observación, porque era lo que estaba viendo, que ya está todo cerrado y pues sí, amarrado tanto igual, Secretaría del Trabajo, ¿no? Entonces, sí, evitar futuros problemas, ¿no? Muchísimas gracias por la retro. Gracias. Miriam, tú nos dices cómo andamos en el tiempo, ¿eh? Tú nos marcas.
Bueno, miren, ya estamos rebasados. Sí, yo sé, habíamos por programado eso es a el las comentario. 8:30. Hay preguntas Correcto. todavía de los chicos. Yo creo que las vamos a enviar y bueno, si me pueden enviar sus correos, chicos, para Claro. ponerlos en contacto y que nos apoyen a resolverlo. Alma, si me ayudas a copiar los contactos de los chicos para así darles respuesta. De hecho, un comentario muy rápido, Miriam. Claro. El colegio como tal, el Colegio de Contadores Públicos, agremia también a los estudiantes y tienen ellos un costo preferencial anualizado, si la memoria no me falla, estará como a 350 pesos la membresía para ellos, y tienen acceso libre a material, a publicaciones que hacemos como cada una de ellas de las comisiones, cursos, etcétera, etcétera. Que no se torne como ventas, simplemente que ellos también, si se quieren dedicar a la parte contable, tienen que invertirle de alguna manera a la capacitación. Y evidentemente, en el caso nuestro y el colegio es de ligas mayores, y de alguna forma, pues, estamos abiertos a poderles compartir información, pero también es un comentario para ellos que lo consideren como una fuente permanente de actualización. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, pues por parte de la universidad, lo que queremos en este momento es hacer un reconocimiento, pero pues al Colegio de Contadores Públicos de México por tomarse el tiempo y pues a ustedes por igual brindarnos este tiempo, este espacio para dar esta información tan importante para los chicos. Sabemos que es súper importante que ellos estén en constante actualización, en constante formación, y pues qué mejor de voz de los expertos. Gracias por la invitación también que hacen a los chicos al colegio. Y bueno, pues voy a leer como tal el reconocimiento. La Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento para el Colegio de Contadores Públicos de México por impartir la conferencia Impuestos de la Ciudad de México, aspectos relevantes. Ciudad de México, 3 de diciembre del 2020, y firma el actuario Oscar Gabriel Rodríguez Gómez Daza, que es el director general corporativo, y también la maestra María del Carmen Zaragoza Almorejo, que es nuestra directora académica. Agradecemos al colegio. Y también tenemos un reconocimiento para el expositor Adrián Omar Nájera Reynosa, igual por su participación, para el contador público certificado Francisco Javier Sánchez Fernández, para el contador público José Eduardo Beristain Martínez, y para la contadora pública Verónica Luis Mojica. Agradecemos muchísimo su participación, su tiempo, y pues esperemos que no sea la primera ni la última plática que puedan otorgarnos para nuestros alumnos. Chicos, esperamos de verdad que sea de mucha ayuda. También queremos agradecer, había algunos docentes que estaban conectados, también muchísimas gracias por participar, por estar aquí con los alumnos. Y pues no sé si quiera agregar algo más, contador. No, pues nada más agradecerles la ventana de oportunidad, y a mis colegas Eduardo, Adrián, Vero, muchas gracias por sumarse a este esfuerzo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su paciencia. Gracias a ustedes. Gracias, Un abrazo profesores. virtual a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye, bye.